Bienvenidos a Ronnie Analiza. No hay otra salida con Maduro que el camino de la fuerza. A esa conclusión llegó el capitán Nieto Quintero en una conversación ante la prensa luego de haber transcurrido casi todo un año de haberse producido la Operación Gedeón. Como ustedes saben, la Operación Gedeón, al final de cuentas, no se sabe bien si tuvo o no tuvo el apoyo del gobierno encargado de Juan Guaidó. Lo cierto es que al menos JJ Rendón, asesor de Guaidó, sí financió en una primera etapa la posibilidad de sacar a Maduro a través de una fuerza de tarea conjunta organizada por militares venezolanos que iban a entrar hasta Venezuela para liberar a Venezuela. Lamentablemente esta situación se produjo cuando estaba comenzando el proceso de cuarentena por la pandemia del COVID durante el año 2020. Ahora bien, el capitán Nieto Quintero habló sincerándose sobre puntos esenciales de lo que significó la Operación Gedeón. Escuchemos esto. Bueno, Sebastián, yo debo aclarar esto y gracias por esta oportunidad ante el país y ante todos los presos políticos militares, ante la historia, de que mi relación fue directamente con la fuerza de tarea, con las operaciones que estaba planificando el general Cliver Alcalá y el señor Jordan Goudreau. Con la Operación Gedeón yo ni siquiera fui comandante en el terreno, ni comandante indirectamente. Yo no sabía ni cuándo, ni dónde, ni cómo, porque no, esa es la verdad verdadera. Pero entonces la gente me va a preguntar, ¿y por qué usted sale en un video asumiendo una responsabilidad públicamente? Lo hice porque en realidad a las 10 de la mañana cuando ya se tenían noticias de la primera matanza, yo recibo la llamada de varias personas, entre esos la esposa del capitán Sequea, que tenía a su hermano y a su esposo allí, y nos pide por favor hacer algo para armar un escándalo. Igual también varios oficiales del Estado Mayor, entre esos mi hermano, armaron un escándalo, y a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad ni de comando directo, ni de operaciones, ni de ningún tipo con esa Operación Gedeón, armar por lo menos un escándalo para lograr minimizar los daños al resto de las personas que iban allí, de alguna manera engañadas. Estoy en esta lucha con muchos de los oficiales que estábamos involucrados aquí, y que otros que no están, que están presos, como Juan Carlos Caguaripano, como Juan Carlos Nieto, que están en el exilio desde el año 1999-2000. Y hemos llevado una recopilación de todo lo que ha ocurrido y de todos los planes que tuvo Chávez y ahora Maduro desde un principio, como era destruir la Fuerza Armada, como era destruir las instituciones, conforme todo, para hacer corta esta respuesta, a la receta de lo que ha ocurrido en Cuba, que hoy tiene 60 años. Por ese motivo, siempre pensamos y creímos que la salida era por ahí a la fuerza. Llega un momento donde ya llega a un punto total de pudrición y descomposición, donde se dedican al narcotráfico, donde se dedican al terrorismo, donde hay hasta los peores crímenes que pueda cometer, violaciones a los derechos humanos. Llega a un punto tal donde inclusive cortes internacionales señalan como criminales a las cabezas de ese régimen o de ese narcorrégimen. No hay otra salida que la vía de la fuerza, y yo siento, y nosotros sentimos, que el 80% o el 70% de la población está muy clara. Los que no tienen aspiraciones ni partidistas, ni de cargos, ni nada, sino solamente quieren ver a un país libre y vivir dignamente y decentemente, saben que esa es la única salida. El problema de la Operación Gedeón, que muchos analistas coinciden en que fue la razón por la que no tuvo la fortaleza que se esperaba, es que la misma estaba ya infiltrada por Diosdado Cabello desde el punto de inicio. Y por eso es que Guaidó no siguió adelante con este proceso para lograr de esa manera que esta operación sea masiva y significativa. Al final fueron creo que un par de docenas de personas las que fueron quienes entraron por barco hasta Venezuela, en un barco pesquero, de la manera más totalmente incomprensible, por supuesto, porque no eran una fuerza real para hacer absolutamente nada. En medio de una cuarentena total, como estaba comenzando a hacer en Venezuela, era muy difícil que esto se pueda producir. Entonces, es cierto también que la pandemia, la cuarentena del COVID, también puso freno a todas las acciones políticas
geopolíticas y hasta militares que se estaban pensando realizar por parte del ex gobierno de Donald Trump para favorecer a la libertad y la democracia de Venezuela. Esa es una realidad. Ahora, con el cambio de administración y con un Biden que hasta ahora se muestra timorato, muy poco decidido en imponerse en el punto de vista geopolítico internacional, tomando en cuenta esta invasión a las aguas territoriales de Guyana que se produjo días atrás por parte de la dictadura madurista, realmente nos preocupa porque todos sabemos bien que el único camino con Maduro es la fuerza. La única forma posible de que Maduro salga del poder es a la fuerza, con una fuerza tan imponente que Maduro no tenga otra que retirarse, o con una fuerza tan imponente que se obligue a salir a Maduro. La verdad es que Maduro ha colocado sus piezas a lo largo de los últimos años de una manera tan estratégica que es también, incluso utilizando mecanismos de fuerza, nada fácil. Hay varios escudos, varios círculos que rodean a Maduro para evitar lograr eso, justamente. Sabemos que hay en el área rural de Venezuela, en algunos estados están las FARC y está el ELN, con control territorial de estos lugares, con un control absoluto, capaz incluso de imponerse frente a la Guardia Bolivariana, frente a la policía, frente al ejército. Así de fuertes son las FARC y el ELN en el territorio venezolano. Y como Maduro los necesita ante una eventual fuerza internacional que vaya a buscarlo, los necesita como escudo, como freno para evitar que eso suceda. Entonces Maduro no les dice nada. Hasta les entregó prácticamente la explotación de oro en el arco minero del Orinoco y en otros sectores, explotación de granjas de todo tipo. Adicionalmente a esto, Maduro tiene pequeños grupos que también trabajan temporalmente en Venezuela. Por supuesto, obtienen sus pagos en oro, con el oro de sangre, con el oro ilegal que se retira de Venezuela. Grupos pequeños de Hezbollah, grupos pequeños de la mafia rusa que hacen sus trabajos de inteligencia para verificar qué es lo que pasa en Venezuela. Tratan de esa manera también de ayudar un poco a mantener la fuerza que tiene Maduro para controlar el poder. Adicionalmente a eso, Maduro tiene dos otros círculos de protección violentos y armados. Uno son los colectivos. Los colectivos, que son grupos civiles, paramilitares, que ahora están armados y que se constituyen en la protección de la dictadura frente a los alzamientos y sublevaciones de la ciudadanía en general. Y entonces en los barrios donde la gente empieza a protestar, aparece el colectivo y los amenaza, los silencia y en muchas oportunidades incluso se los llevan como si fueran policía, los detienen y se los entregan a las autoridades para que terminen esas personas siendo torturadas o presas políticas, como así está sucediendo de manera en miles, se cuentan en miles en Venezuela. Y finalmente también tiene algunos sectores de los grupos irregulares que trabajan en las zonas populares de Venezuela, en Petare, en La Cota y otros lugares, donde tiene enfrentados algunos líderes de pandillas. Algunos son leales a Maduro, otros no lo son, pero eso también se constituye en otro freno, en otro círculo de freno. Con todo eso, obviamente pensar en una incursión militar con un par de docenas de personas es algo realmente loco. Por eso esa operación Gedeón estaba destinada a fracasar desde un inicio. Primero porque faltó el apoyo final político, la decisión que también debía ser partícipe innegablemente los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, porque seguramente no quisieron hacerlo, no quisieron participar, no quisieron entrar al tema porque sabían que existían todos estos círculos de protección de la dictadura que por supuesto en este momento se constituyen en los protectores de Maduro. Adicionalmente a la Fuerza Armada Bolivariana venezolana están todos estos grupos. Entonces, pensar en
que va a salir una sublevación ciudadana sin armas, totalmente pacífica, es reiterar todo lo que ha sucedido en Venezuela desde el año 2002 a la fecha. 19 años de protestas masivas y marchas y huelgas y cabildos y reuniones que al final solamente le dieron llanto, sufrimiento y desesperación a los ciudadanos venezolanos. Entonces, el único camino es la fuerza. Ahora la pregunta es, ¿Biden estará decidido a apoyar? Yo aquí, lamentablemente, no le doy muchas esperanzas al tema. Me imagino que Biden establecerá las mismas sanciones que Trump, la misma fuerza de control para evitar el narcotráfico que se estaba haciendo. Todo eso que estaba haciendo Trump, me imagino que lo va a mantener. No veo que lo retire. Pero avanzar un poco más, eso está un poco difícil, eso está en veremos. Sin embargo, podría tratarse de una vez de tomar las decisiones a partir de lo que sucedió en Guyana. Y de una vez accionar una fuerza tan importante, tan imponente, que a los mismos grupos irregulares que apoyan a Maduro les haga pensar dos veces antes de meterse al asunto, antes de meter las manos al fuego por Maduro, y no pensar en la liberación de Venezuela, porque la liberación de Venezuela viene acompañada con una recuperación económica franca. Todo el mundo quiere ayudar a Venezuela en su recuperación económica. Todo el planeta Tierra, va a llegar ayuda humanitaria de todo lado. Médicos, va a regresar toditos los migrantes, que por supuesto son una gran cantidad importante de profesionales, a reactivar el aparato económico, productivo, educativo, médico de Venezuela. Por supuesto, pero nada de eso va a suceder mientras Maduro sigue en el poder. Ahora la población venezolana sola no puede, eso es también otra realidad. Solita, no va a poder porque están todos esos círculos. Intentar no cuesta mucho, sí que cuesta, ese es el problema, cuesta vidas, y cuesta presos políticos, y cuesta torturas, y cuesta periodistas encarcelados, y cuesta hasta médicos encarcelados. Esa es la situación de la libertad en Venezuela, libertad que prácticamente no existe. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.